Adelante, hermano. Gracias, hermano. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Es una bendición estar con ustedes esta noche aquí en su programa Charlas Bíblicas. Agradecemos mucho la invitación y la asistencia continua de nuestros hermanos, de todo el equipo que trabaja para Radio Telestete en Chile, que es la radiodifusora a través de la cual se difunde este programa. En particular a nuestro hermano Víctor Troncoso, a nuestro hermano Padilla, a nuestra hermana Carla Díaz. Muchísimas gracias a todo el equipo que hacen posible esta transmisión. En esta ocasión, y esperamos que sea la última vez, nuestro hermano Armando González no va a poder acompañarnos, anda un poco delicado de salud, pero esperamos poderlo tener ya para el siguiente miércoles. Me ha pedido él que lo salude con todo cariño, lo cual pues hago con muchísimo gusto. Hermanos, esta noche vamos a continuar sin mayor cosa. Vamos a continuar con nuestro estudio de la ley. En esta ocasión, como en la vez pasada, comenzamos a hablar de la ley de Cristo. El tema de este programa, de estos últimos 6 programas, ha sido la ley de Moisés, su relevancia, su lugar en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Y ahora damos lugar a la ley de Cristo. Y de esto queremos nosotros hablar. Agradecemos mucho la presencia de nuestros hermanos y hermanas que nos visitan, que nos honran con su presencia de muchas partes de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, muchas gracias, y pues este programa está dedicado a ustedes con todo cariño. Bien, en el programa de la semana de hace 2 semanas anunciamos que en esta serie de programas dedicados a la ley de Moisés, como acabo de mencionar, hablaríamos también de la ley de Cristo. Y el tema creo yo que viene muy a propósito, dado que hemos estado charlando sobre el fin de la era mosaica y la inauguración del nuevo y eterno pacto en Jesucristo. Habíamos citado la carta a los Hebreos. Habíamos señalado anteriormente en otros programas yo creo que de manera clara, que ya desde el tiempo de los profetas del Antiguo Pacto, Dios había indicado ya el carácter temporal tanto del Viejo Pacto como de la ley que rigió y le dio forma y sustancia a este Viejo Pacto, y su reemplazo por un nuevo pacto. Si recuerdan ustedes, habíamos citado la carta a los Hebreos en el capítulo 8, en los versículos que van pues prácticamente del 8:6 al 9:1, y destacábamos algunos aspectos allí. No quiero detenerme mucho aquí porque ya hemos tocado el tema. Nada más quiero leer el versículo 6 y 7 porque tienen relevancia para nuestro estudio de esta noche. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, refiriéndose al pacto de Moisés, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Nosotros notamos aquí que hay un primer pacto, que hay un segundo pacto, que este primer pacto tuvo defecto, un defecto que el autor de la carta a los Hebreos nos detalla desde el capítulo 7, de hecho, hasta el capítulo 10,
Y dice que este pacto con defecto quedó a un lado, dado que el Señor estableció un nuevo pacto. Y este segundo pacto toma el lugar del primero. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y entonces a continuación narra aquí, presenta el pacto hecho con Jeremías, es decir, ya lo había anunciado nuestro Señor, el reemplazo de los pactos a través de la palabra del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, que es la sección que a continuación cita aquí el autor de la carta a los hebreos, que comienza diciendo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, etc. Y termina diciendo, al decir nuevo pacto, esto en el versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En este pasaje, pues, del capítulo 8, vemos nosotros el reemplazo de pactos, el cambio de pactos. Pero es en esta misma carta a los hebreos, en el capítulo 7, donde vemos al autor de la carta hablando no tanto de un cambio de pacto, sino de un cambio de ley. Este cambio de ley deja a un lado la ley de Moisés en su totalidad para establecer en su lugar la ley de Cristo. Así pues, se habla en este capítulo 7 de un cambio de ley. Y el argumento que emplea el autor de la carta a los hebreos es definitivamente fascinante. Y el argumento lo basa para el cambio de ley, sobre la base de un reemplazo de sacerdocios. Se reemplaza el sacerdocio arónico. Vean ustedes qué manera tan maravillosa de argumentar y de presentar las cosas en esta bellísima carta, que lleva toda la factura de ser definitivamente palabra inspirada de Dios. Los invito, hermanos y hermanas, a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 7 y leamos los versículos 11 al 19, donde vamos a continuar nuestro estudio. Veamos el pasaje. Dice, si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, dice, pues en esa base el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Porque es evidente que nuestro Señor ha surgido de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés referente a sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó,
sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Me encantaría poder hacer una exégesis de todo este pasaje, porque está literalmente lleno de sustancia y lleno de enseñanza maravillosa. Pero no me saldría fuera de los límites de tiempo y del espacio y de la intención que tiene este estudio que se enfoca sobre la ley de Cristo. Así es que por lo pronto veamos aquí, enfoquémonos en el versículo 12, donde el punto es, hay un cambio de ley porque ha habido un cambio, ha habido un reemplazo del sacerdocio arónico por el sacerdocio de Melquisedec, que Cristo ostenta. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, y ciertamente ha cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Es decir, no solo el sacerdocio arónico debe ser reemplazado. Aquel sacerdocio fue instituido bajo la ley de Moisés y estaba tan integrado a ella que un cambio de sacerdocio traería aparejado inevitablemente un cambio de ley. Por eso dice el versículo 11, dice, si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues en esa base el pueblo recibió la ley. Vean ustedes la correspondencia entre la ley y este sacerdocio, de tal manera que dice el versículo 12, cuando cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Así pues, podemos afirmar que estaba tan unido, tan integrado el sacerdocio con la ley de Moisés, que al cambiar al sacerdocio, un cambio en el sacerdocio, traería inevitablemente consigo un cambio en la ley. Y si el sacerdocio arónico fue instituido con un propósito temporal, para finalizar cuando surgiera la época del cumplimiento, la cual vino con el Mesías, lo mismo debe ser verdad de la ley bajo la cual este sacerdocio fue introducido. Así que, por su propia línea independiente de argumento, el autor de la carta a los Hebreos está llegando a la misma conclusión a la que Pablo llegó, en el sentido de que la ley era una provisión temporal. Recordamos aquí, por ejemplo, la carta a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 24, que dice así, dice que la ley, Gálatas capítulo 3 y versículo 24, dice así. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor. Ustedes pueden notar una gran diferencia en algunas de las versiones que manejamos. En algunas de ellas, por ejemplo, en la Reina Valera, dice que la ley fue nuestro tutor, fue nuestro ayo, dice, para llegar a Cristo. Pero resulta que estas palabras, para llegar a Cristo, no están en el texto griego que nosotros tenemos, sino nuestro texto dice, fue nuestro ayo o nuestro tutor hasta Cristo. Es decir, ¿hasta cuándo duró la ley? ¿Hasta cuándo la ley fue para el pueblo judío su tutor? También se puede traducir la palabra pedagogos,
griega como ayo o pedagogo, uno que está al cuidado de un infante, de un niño. ¿Hasta cuándo fue la vigencia de este tutor, la asistencia de este tutor, de este pedagogo, de este ayo, de este cuidador? Dice, hasta Cristo. En griego tenemos nosotros una preposición, is, hasta Cristo. Esta misma preposición la tenemos en este versículo 24, versículo 23, que dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. Aquí tenemos esta preposición is, que señala tiempos, que señala espacios de tiempo. Dice, estuvimos encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. Esta misma preposición la tenemos nosotros un poquito más adelante, aquí en el 24, cuando dice que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. La traducción es muy importante por esta razón. Si nosotros tomamos la palabra que la ley fue nuestro tutor para acercarnos a Cristo, hace de la ley necesariamente algo presente. Es decir, la ley tiene que seguir predicándose porque en ese caso la ley es el instrumento a través del cual los hombres y las mujeres nos acercamos a Cristo. Esta sería la consecuencia de aceptar las palabras que, por ejemplo, en la Biblia de las Américas aparecen en cursiva para acercarnos a Cristo o para llevarnos a Cristo. Esta sería una de las consecuencias inevitables. Si la ley es aquel instrumento a través del cual nosotros nos acercamos a Cristo, nos podemos llegar a Cristo, entonces la ley tiene que seguir predicándose. Entonces realmente no ha habido cambio de ley. Entonces la ley sigue siendo permanente, y ya no solamente para judíos, sino también para gentiles, cuando en realidad nosotros sabemos que los gentiles nunca estuvieron ni estuvimos bajo la ley de Moisés, y que esta ley fue hecha solamente con el pueblo judío. En cambio, si nosotros tenemos esta excelente y correcta traducción, que la ley fue el tutor hasta Cristo, esto significa que la ley de Moisés tuvo vigencia para el judío hasta los días de la aparición de Cristo. Y luego dice, y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor. Y esta fe a la que se refiere aquí el apóstol en Gálatas 3:24 puede tener un doble significado. Puede significar la fe como aquel don espiritual, este don del Espíritu Santo, que, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tiene este sentido, por supuesto, y también lo tiene, como por ejemplo en la carta de Judas, cuando nos habla de que contendamos por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y en este pasaje la palabra fe significa el contenido de la doctrina cristiana, la ley de Cristo. Pablo piensa que además que la ley ha sido una institución diseñada para promover la conciencia de pecado en el hombre. Y no como él había creído una vez, para procurar su justificación delante de Dios. Mientras que el autor de los Hebreos piensa más bien en el culto sacrificial como algo que nunca podía efectivamente
remover el pecado. Ahora bien, vayamos nosotros a los versículos 18 y 19 que dice: hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó. Pero, hermanos, tuvo su lugar importante, dice, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual es posible acercarse a Dios. Y por supuesto, la declaración que tenemos aquí en este pasaje del capítulo 7, la declaración de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, anuncia, por lo tanto, la abrogación de la ley anterior, que fue la que instituyó el orden de Aarón, el orden arónico. Además, era inevitable que la ley, que la ley mosaica, que la ley anterior fuera abrogada tarde o temprano, porque a pesar de la solemnidad impresionante del sacrificio ritual y del ministerio sacerdotal que se llevaba a cabo en el templo, que era fastuoso e impresionante, en realidad, en términos de resultados, según la carta a los hebreos, no procuraba ninguna paz real de conciencia ni ningún acceso inmediato a Dios. Ahora bien, esto no significa que los hombres y las mujeres fieles de la época del Antiguo Testamento, podemos referirnos a ellos como el remanente, no hayan disfrutado de una relativa paz de conciencia y de un sentido de acercamiento a Dios verdadero. Los salmos nos ofrecen suficiente evidencia de que ellos sí tuvieron esto. Por ejemplo, recordamos el Salmo capítulo 32, versículo 1, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. O sea, realmente el remanente judío del antiguo pacto conocía la bienaventuranza de una conciencia en paz. Y podemos recordar también, por ejemplo, el Salmo 73 y versículo 28, que dice: pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. O sea que hubo, muchos conocieron que el acceso a la presencia divina siempre estuvo disponible para el hombre y la mujer de fe. Pero estas experiencias tan benditas realmente no tenían nada que ver con el ritual levítico ni con el sacerdocio de Aarón, porque todo el aparato de adoración que estuvo asociado con este ritual y el sacerdocio estaba calculado más bien para mantener a los hombres y a las mujeres a distancia de Dios, en lugar de acercarlos. Pero dice el autor de la carta a los Hebreos: pero la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros en el Evangelio es mucho mejor. Y lo es porque realmente lleva a cabo aquello que resultó imposible bajo el ceremonial antiguo. Esta esperanza que ha sido puesta delante de nosotros nos capacita a los cristianos, a judíos y a gentiles creyentes, para que podamos acercarnos a Dios. Y la forma en que lo hace, bueno, pues lo explica con mayores detalles esta carta y el resto del Evangelio, pero el hecho de que el Evangelio, a diferencia de la ley, ha abierto un camino de acceso libre a Dios, viene a ser la base sobre la cual
nuestro autor declara que el Evangelio ha logrado esta perfección que la ley mosaica nunca podía realizar. Entonces, tanto Pablo como el autor de los Hebreos están de acuerdo en que la ley fue una dispensación temporal de Dios, válida solamente hasta que Cristo viniera a inaugurar la era de la perfección, la era del cumplimiento. Aquí se ve entonces que su reemplazo, el reemplazo de esta ley mosaica, está implícito en la aclamación aquella del Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec. Por otra parte, hermanos y hermanas, Cristo nunca dice o infiere, deduce, que hay algo en el Antiguo Testamento que era incorrecto en sí. Nosotros podemos tener presente que el Dios de Moisés, el Dios que pronunció la ley en el Sinaí, es el mismo Dios que declaró su gracia en el Calvario, en la persona de Jesucristo, y ahora se expresa en la ley de Cristo. La carta a los Hebreos señala que era sin defecto por cuanto tenía defecto este pacto, por cuanto no podía ser libre en cuanto a la conciencia aquellos que profesaban el culto. Este era el defecto. Ahora bien, Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero en los dos casos fue el mismo Dios quien habló, y Dios siempre se mueve hacia la misma meta, aunque el gobierno de la ley y el gobierno de la gracia contengan diferentes cánones de conducta durante un periodo dado de la historia de la salvación. Tenemos nosotros que comprender que el ministerio de Moisés ha terminado, que ha sido reemplazado por alguien más grande y mejor. El pacto de Moisés terminó porque se volvió obsoleto, porque se volvió caduco. Moisés hizo su trabajo fielmente. Esto dice la carta a los Hebreos. Tanto él y el pacto que él administró eran buenos y eran gloriosos. Recordamos nosotros, por ejemplo, al apóstol Pablo, refiriéndose en este mismo sentido que el autor de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 7, versículo 12 de la carta a los Romanos, donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Podemos nosotros también recordar la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, versículos 7 y 11, 7 al 11. Si gustan ustedes abrir su Biblia conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice así: y si el servicio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será con más gloria el servicio del Espíritu? Porque si en el servicio de condenación, vean ustedes cómo Pablo se refiere a este ministerio de la ley escrita en piedras, a la ley mosaica. Dice, porque si en el servicio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el servicio de la justicia.
Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en este caso a causa de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más es en gloria lo que permanece. Lo que tenía que ser extinguido. Noten ustedes estos términos tan fuertes referidos a la ley mosaica. Y para que no nos quede duda de que se está refiriendo a la ley de Moisés, hay una referencia a las tablas, no solamente al decálogo, hermanos, sino a lo que estas tablas significaban como documento, como acta del pacto, que circunscribía los 613 mandamientos que tenemos nosotros, que van del libro del Éxodo al libro del Deuteronomio. Entonces nos encontramos aquí que Moisés fue fiel en la casa de Dios como pedagogos, como decíamos, como pedagogo, tutor o ayo, o uno que cuida niños, pero su ministerio, su servicio en la casa terminó. Dice, leíamos Gálatas 3:24, así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Otro más grande que Moisés está ahora presente y ya ha edificado una nueva y verdadera casa de Dios que le fue prometida a David. Y recordamos, traigo aquí la cita de la Septuaginta de Primera de Crónicas 17:12, que dice acerca de David: Él me construirá una casa y confirmaré su trono para siempre. Esta fue una promesa dada a David, pero que tiene un cumplimiento extenso, amplísimo, precisamente en Cristo Jesús, la simiente de David. El pasaje, pues, se refiere a nuestro Señor, el Hijo, por quien Dios ha hablado la verdad final, y que ha tomado el lugar de Moisés, el siervo, por quien Dios habló la verdad parcialmente y de manera preparatoria. Y ya lo había anunciado Moisés cuando dijo: profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis. Y es ahora que se ha levantado Jesús, este gran profeta, a quien debemos oír. Y toda nuestra conciencia y toda la inclinación de nuestro corazón renovado va hacia las cosas que este gran profeta que anunció Moisés, que es Cristo nuestro Señor, se ha aparecido en el escenario. De manera entonces que tenemos aquí a nuestro Señor que reúne en sí mismo el hecho de ser sumo sacerdote, de ser profeta y por supuesto ser rey, un rey cuyo trono es confirmado para siempre, un reino que no tiene final. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículos 1 al 3. Hermosísima carta esta a los Hebreos, decíamos, maravillosa en todos sentidos. Dice hablando de esta verdad que ahora ha venido a ser una verdad permanente, en contraste con la verdad de Moisés, que fue una verdad meramente preparatoria. Dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Cristo, siendo superior a Moisés, lo sustituyó como legislador verdadero y supremo, de la misma manera que reemplazó a Aarón como el sacerdote verdadero y supremo. Esta carta a los Hebreos nos dice que ahora Dios nos ha hablado por el Hijo y su palabra es ley, su palabra es la ley suya, su palabra es la ley de Cristo. Y quiero insistir en este punto, Cristo no contradice a Moisés, como tampoco contradice a Aarón, aunque los sustituya a los dos y a sus ministerios, a sus servicios. Aarón y Moisés fueron hombres fieles y piadosos, pero sus ministerios no podían limpiar la conciencia, ni podían producir tampoco la meta de la redención a causa de la debilidad inherente del viejo pacto. Y aquí viene muy a colación las palabras de Hebreos en el capítulo 9, versículos 14 y 15, que dicen así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Y por esto es mediador de un nuevo pacto, no un pacto renovado. No es el mismo pacto mosaico, pero con diferente administración. No, absolutamente no. Es nuevo pacto. Es un segundo pacto que reemplaza al primero. Y dice, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido muerte para la liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice también la carta a los Hebreos, aquí mismo, un poquito más adelante en el capítulo 10, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento relacionado con la ley, al ser quitado precisamente por este defecto, por esta imposibilidad, va también, va con él. Es abolida también la ley que le da sustento. Por eso en este nuevo pacto, sustentada en la palabra y en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús, podemos decir la ley que lo acompaña, la ley de Cristo, la ley del nuevo legislador, es la que está en vigor. Aarón y Moisés, junto con sus respectivos ministerios y con el pacto legal sobre el cual estos ministerios se fundaron, tenían que ser sustituidos por nuestro Señor Jesús, y por el nuevo pacto que Él estableció. Moisés no podía dar un canon, una norma plena, completa de conducta moral antes de la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así como Aarón tampoco podía ofrecer un sacrificio completo y pleno
por el pecado antes de la muerte de Cristo en el día de la propiciación, en el día final de la propiciación. Cristo sustituyó a Moisés de la misma manera que Pablo y los otros apóstoles sustituyeron a Juan el Bautista y a los otros profetas del antiguo pacto. En realidad, Pablo fue quien, por inspiración del Espíritu Santo, que Cristo había prometido, completó el ministerio terrenal de Cristo mismo al entregar a su pueblo una cantidad más de la verdad. Fíjense cómo dice el capítulo 16, probando esto que acabo de mencionar. Juan capítulo 16 y versículos 12 al 15. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. Y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Entre otras muchas cosas gloriosas, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo fue dado con el propósito de revelar la verdad que Cristo no quiso revelar, porque los apóstoles todavía no estaban capacitados en ese momento para comprenderla. Por esto este es el anuncio profético. Ahora, entonces, debemos entender las palabras de Cristo aquí en Juan capítulo 13, cuando dice: cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Tenemos que entender estas palabras literalmente, o será que las palabras, cuando dice los guiará a toda la verdad, significan que el Espíritu Santo nos va a dar la correcta interpretación de lo que Moisés en verdad quiso decirnos? Por supuesto que no. Y aquí vemos algo muy interesante. Hermanos, cuando nosotros observamos, estudiamos la ley de Cristo, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nuestro Señor toma algunas de las leyes que Moisés administró como ley del pacto mosaico. Por ejemplo, matar o adulterar. Y nosotros vemos ese tono autoritativo del Señor cuando dice: oísteis que os fue dicho esto y esto, mas yo os digo. Y cuando el Señor dice os digo, lo que hace es tomar estos principios maravillosos y transfigurarlos en un estándar altísimo que Moisés no podía dar. Toma estos mandamientos nuestro Señor, pero los transmuta, los convierte en algo extraordinario, los convierte en una norma que Moisés no podía dar. Y no la podía dar porque la condición espiritual de los que habían sido, llamados al pacto en el Sinaí, hermanos, estaba lejísimos de la condición espiritual de los que han sido llamados a formar parte del nuevo pacto. Fue necesario que nuestro Señor nos hiciera nacer de nuevo, nos hiciera nacer de lo alto para estar
a la altura de la exigencia de esta ley de Cristo. Por eso Moisés no podía dar la ley como Cristo la dio, porque la condición espiritual del pueblo judío distaba años luz de la condición de aquellos que ahora hemos sido llamados a formar parte del nuevo pacto. Entonces, bajo el nuevo pacto, Cristo otorga su ley basada en la gracia, en una gracia que Moisés nunca podría haber dado bajo un pacto basado en la ley, basado en un código rígido. Cuando decimos que Cristo da nuevas leyes, estamos dando por sentado que todos creen que las palabras inspiradas de los apóstoles son las mismas palabras del Señor resucitado y entronizado. Es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo viene a estar escrita, como decía Jeremías, escrita en los corazones, pero hermanos, en los corazones circuncidados de este nuevo Israel, que posee una constitución espiritual diferente a la mera condición caída, adámica. Dado que en este nuevo pacto, aun cuando batallamos con el mal que todavía está en nosotros, en este ya, pero todavía no, ya no estamos bajo el dominio absoluto de la carne. Y esta ley de Cristo está escrita, como dice la segunda carta a los Corintios, está escrita en corazones de carne. Ya no en corazones, ya no en piedras, sino en corazones en la nueva creación. La ley de Cristo deja de ser un código jurídico frío y posee en sí misma el impulso de la obediencia misma, energizada por la presencia del Espíritu y la acción del mismo Señor, quien en virtud de la sangre del pacto eterno, Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, haciendo que cumplamos su voluntad y seamos así perfeccionados en todo. Esta obra magnífica la hace el Señor, forma parte de la redención, ha sido comprada con la sangre de Cristo. Quiero terminar con un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 al 20. Este es un pasaje notable. 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 al 20. Pasaje muy interesante, y quiero que vean a lo largo de la lectura y de la breve explicación que voy a dar, cómo se refiere el apóstol Pablo a esta ley del nuevo pacto. Porque en este pasaje tan especial habla de la ley del nuevo pacto y se refiere a ella como la ley de Cristo. Y también quiero que veamos la comprensión del apóstol acerca de la ley de Cristo y su relación con la ley mosaica cuando proclamaba el evangelio de Cristo a judíos y a gentiles. Dice así: ¿cuál es mi recompensa? 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia presente gratuitamente el evangelio para no usar mi derecho en el evangelio. Entonces, siendo libre de todos,
me hice esclavo de todos para ganar al mayor número. Es decir, noten ustedes aquí, a los judíos me hice como judío para ganar a judíos. A los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Noten ustedes aquí, cuando el apóstol se dirige a los judíos, que ciertamente estaban bajo la ley de Moisés antes de su conversión, cuando se dirige a los judíos, se hace como judío. Su meta era ganarlos para Cristo. Ya que ellos estaban bajo la ley de Moisés, el apóstol Pablo actúa y vive entre ellos como quien está bajo la ley de Moisés. Pero no obstante, él añade, yo estoy actuando así aun cuando yo ya no estoy bajo la ley de Moisés. No les pongo en el camino ninguna clase de obstáculo que los pudiera escandalizar y que los pudiera hacer que se fueran. Dice, me conduzco como un verdadero judío. ¿Cuál es la meta? Ganar a los que están bajo la ley. Ahora bien, cuando Pablo aborda a los gentiles, a los cuales, fíjese, los define sin ley. Es decir, sin la ley de Moisés. Y se presenta ante ellos como si no tuviera ley. Pero de inmediato él añade y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Es decir, el hecho de que Pablo ya no está bajo la ley de Moisés, puesto que fue abrogada, no lo deja fuera del gobierno de Dios. Pablo no es un ser autónomo, sin ninguna ley, sino dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ojalá que este ejemplo final ayude de una manera, pues, definitiva a entender este tema. De paso, podamos decir que notamos aquí que la posesión de la ley de Moisés o la ausencia de ella era una marca que distinguía a los judíos y a los gentiles. Bueno, hermanos, pues el tiempo se nos ha venido encima y quiero ver si hay entre nosotros quien tenga algunas preguntas. Bienvenidas todas. Y trataré con la ayuda del Señor de dar respuesta. Agradezco mucho a todos los hermanos y hermanas que nos están visitando. Y también si hay entre nosotros alguien que nos hiciera favor de pasarme las preguntas o los comentarios, cualquiera de las dos, bienvenidas, u objeciones también bienvenidas, para poder, bueno, pues de alguna manera, en ausencia de nuestro hermano Armando, pues establecer una charla, aunque sea virtual, entre ustedes y su servidor. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, a quien saludo con mucho cariño y le agradezco, que nos comunique lo que dice el YouTube, el chat del YouTube. Muchas gracias, hermano Jesús. Un abrazo muy fuerte. Dice Aviv Caset. Saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela. Muchas gracias, hermano Javi.
Nuestro hermano Alexander Porras, saludos mis hermanos desde Costa Rica. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, saludos hermano José Antonio. A nuestra hermana Jarquín, nuestro hermano Porras, un fuerte abrazo y saludo muy cariñoso. Nuestro hermano William Abrazo Liz Peraza dice saludos, hermano José Antonio, un abrazo. Hoy solo, sí, hermano. Hoy me tocó solo. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, que nos saluda desde el Estado de México. Nuestro hermano Bernard Egli dice cordiales saludos desde Santiago, Chile. Nuestro hermano Hugo Díaz, saludos desde Argentina, bendiciones. A todos estos hermanos muy queridos, nuestro hermano Bernard y Hugo, saludos muy cariñosos desde la ciudad de Querétaro, México. Nuestro hermano Alexander Porras, fuerte abrazo también para él, dice, saludos mi hermano José Antonio Septién. Pregunto, aquí hay una pregunta. Al quedar cumplida la ley por Cristo, ¿esta ya se considera como abrogada, o sea que desaparece, y en su lugar se nos da lo que las Escrituras llaman la ley de Cristo? Este término abrogar, ¿está correcto usarlo para esto del fin de la ley? El término griego, hermano Porras, que se emplea aquí, da la idea de abolición, de destrucción, la idea de abrogación, es un término muy fuerte. Y yo creo que no hay un tono peyorativo, definitivamente, en el empleo de este término, sino quizás la contundencia, eso sí, con respecto al marcar un punto final de la ley. Tu hermano Jesús Lozada desde YouTube. Leonardo Santiago Ibáñez, ¿pudieras ayudarme con la traducción correcta del nombre de Jesús? Gracias. Tengo un amigo que quiere dejar el cristianismo para pasarse a los mesiánicos. Hermanos, pues el nombre que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento griego es Iesú Christou. A veces se presenta en genitivo, como lo estoy mencionando, Iesú Christou. También muchas veces es Iesú Christos, que juntos vienen a conformar Jesucristo. En ocasiones es Jesús a secas, como Jesús. A veces es Iesú Christos o Iesú Christou, que se traduce como Cristo Jesús o Jesucristo. Así se ha hecho tradicionalmente al paso de muchos años. El nombre de nuestro Señor fue dejado en griego, que fue el idioma que el Espíritu de Dios escogió para hacer, hermanos, que la proclamación del Evangelio fuera verdaderamente universal. Por eso también, como lo vimos en los estudios previos sobre la Septuaginta, el Señor escogió el griego para verter su palabra del hebreo y hacerla de esta manera disponible a una gran cantidad. Y de ahí pasar a todo el mundo gentil hasta nuestros días. De tal manera que, bueno, algunos piensan que llamarlo Yeshua es fundamental y prestan una especie como de culto casi místico a que las palabras sean dichas con exactitud, porque si no, entonces realmente no funciona la invocación, que tiene que ajustarse exactamente a sonidos de palabras exactas. Hermanos, estamos tan lejos de poder alcanzar este tipo de cosas y tan lejos en el espíritu, hermanos, del Nuevo Testamento, donde lo que importa no es que místicamente o mágicamente se pronuncien las palabras exactas, las vocales justas y perfectas, para que nuestro Señor nos haga caso y voltee a vernos. Cuando está en el corazón de Dios el hecho de escuchar
a los corazones, hermanos, que venimos quebrantados, y esto por la acción de la gracia, y que venimos a los pies de Él, invocándonos, porque nosotros hemos leído de su persona, conocemos sus atributos, conocemos de su misericordia, sabemos que Él es el que nos corona de favores y misericordias. Hermanos, la relación es tan distinta, la invocación tiene tintes espirituales tan profundos que no se circunscribe necesariamente a la pronunciación correcta de un nombre que ni siquiera tenemos en el Nuevo Testamento. Un nombre que en el mismo hebreo tiene dificultades de pronunciación porque no se ponen de acuerdo los eruditos en cuanto a las vocales que deben llevar. Hermanos, apartémonos de esto e invoquemos con corazón sincero y profundo al Señor en el nombre que Él quiso dejarnos, en el idioma que Él quiso dejarnos. Y Jesús, que traducido al castellano, y esto desde hace muchos siglos, es Jesús. Nuestro hermano Alexander Porras pregunta: encuentro en el nuevo pacto que se le da a la ley varios tipos de nombres. Romanos 8:2, la ley del Espíritu. Romanos 3:27, la ley de la fe. Y Santiago 1:25, la ley de la libertad. Pregunta nuestro hermano: ¿estas diferentes formas de llamar a la ley se pueden entender como lo mismo o cada uno de los nombres representa una figura en particular del carácter divino en la obra salvífica de Dios para el ser humano? Bueno, es una pregunta muy buena, muy bonita, hermano Alexander. Creo yo que las tres son designaciones de la ley que Cristo, nuestro nuevo legislador, nos ha dado. Que cada una de ellas tenga una connotación particular, yo creo que sí la tiene, hermano Porras. Definitivamente es una ley que emana del Espíritu. Además es una ley en este sentido nefmáticos, es una ley profundamente espiritual. Es la ley de la fe en el sentido de que fe la entendemos, como decíamos al principio de esta enseñanza, como el contenido de la fe cristiana. Y luego, la ley de la libertad, por cuanto esta ley no es, a diferencia de la ley mosaica, algo que nos ate y que nos haga prisioneros de ella, ya que dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, que se nos ha hecho escapar de la ley. Entonces, la ley de Cristo, dada su condición, su naturaleza, y dada a hombres y mujeres que han nacido de lo alto, esta palabra, lejos de ser como barrotes de cárcel, se convierte en la consigna misma de nuestra libertad. Y bueno, hermano Porras, mucho más podríamos nosotros añadir con respecto a las connotaciones específicas con las que el Espíritu de Dios ha querido nombrar su ley. Y bueno, sería muy interesante, aunque de momento no tengo todo el panorama frente a mí. De entrada, hermano, me luce a mí que todos estos nombres que reciben la ley de Cristo tienen connotaciones exquisitas espirituales que vale la pena investigar. Muchas gracias, hermano. Dice mi hermano Víctor Troncoso Giovanni Navas desde Barinas, Venezuela. Pues bienvenido, hermano Navas, y un saludo. Rubén Olamendi desde México, saludos, hermanos. ¿Qué implicaciones tiene para el cristianismo cuando Jesús declara que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? Yo creo que, hermano, esto tiene mucho que ver con el carácter perfecto de Dios, con el hecho de que Dios es santo, 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 y que su palabra expresada en los escritos de Moisés y de los profetas, hermanos, no ha sido pronunciada al aire.
que es un carácter fiel, es una representación, quiero decir, fiel de su carácter 3 veces santo. Que dada esta ley a los hombres, obliga a los hombres a su cumplimiento, judíos o gentiles. Y que sabiendo Dios que debido a nuestra condición pecaminosa no podíamos nosotros cumplir, en el caso, por ejemplo, de los judíos, no podían ellos cumplir todos los detalles de la ley de Moisés y con la tremenda carga acusatoria que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que era necesario un cumplimiento exacto y minucioso de cada mandamiento para poder ser salvo. Sabiendo Dios que esto no lo puede alcanzar nadie, Él vino para darle cumplimiento a esta ley a favor de todos los santos de Dios, a favor de todos los elegidos de Dios. La exigencia de la ley, Cristo la cumplió tanto para los salvos judíos, así como nuestro Señor cumplió también la exigencia de la ley, esa ley que puso en el corazón de todos los hombres y acerca de la cual tienen que dar cuenta, porque dice, el que peca sin ley será condenado. Entonces, esta exigencia de la ley, ya sea la de Moisés o ya sea la interna del corazón, ha sido cumplida en todos sus detalles por Cristo. De tal manera que ningún mandamiento de nuestro Señor, quebrado por toda la humanidad, de un modo u otro, judíos o gentiles, puede quedar sin un exacto cumplimiento. Es decir, con esto notamos nosotros que nuestro Señor es perfectamente consistente con su ley, perfectamente consistente con su carácter santo, que Él no pasa simplemente por alto, así nada más. Aunque hay algunos pasajes que dicen que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, sí, pero no los ha pasado por alto gratis. Él no es el Dios de borrón y cuenta nueva. Él trae las cosas a su perfecto cumplimiento para satisfacer así la justicia de Dios. Y lo vemos nosotros hasta en detalles, como por ejemplo el día que es bautizado, que Juan mismo le dice, Señor, es que tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le dice, no, Juan, bautízame tú porque conviene que cumplamos así con toda justicia. En todos los detalles vemos al Señor ajustándose a esa palabra suya porque ha salido de Él. Y Él es consistente y fiel con su propia palabra. Él es sí, no. Por eso el cumplimiento de la ley tenía que darse, no simplemente abrogarse ya. Se abroga una vez que está cumplida, no antes. Dice nuestro hermano Jesús Lozada. Pregunta, Pablo hace algunos agregados a la ley dictada por nuestro Señor Jesús respecto al divorcio. El Señor Jesús habla al respecto en su nueva ley dentro del Sermón del Monte y Pablo en 1 Corintios 7, 10, 14. Pablo también puede considerarse como legislador de parte de Cristo o solamente Cristo Jesús, el único legislador del nuevo pacto. Esta es otra excelente pregunta, hermano Jesús. Y vemos nosotros cómo en la historia de la redención hay una especie como de, bueno, no una especie de, hay un progreso. Pablo, por supuesto, está no de ninguna manera no negando lo que el Señor dice. No contradice lo que Cristo dice cuando Pablo añade a las condiciones del divorcio en 1 Corintios 7. No. Además, Pablo está obrando en este movimiento del Espíritu Santo, en esta promesa que dijo Dios, yo les voy a completar a ustedes. En este momento no pueden sobrellevar muchas cosas, pero vendrá el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo viene sobre Pablo. Y este Espíritu Santo completa la enseñanza de Cristo.
que en un primer momento fue dada para los judíos, ahí en el Sermón de la Montaña, pero ahora lo completa para los gentiles. Es una obra de compleción. No es simplemente añadidos arbitrarios, por supuesto, mucho menos en Pablo, que era perfectamente consciente que las palabras que había recibido de Cristo eran escritura sagrada, como el mismo apóstol Pedro considera las cartas de Pablo. Dice que solo hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su perdición, así como las otras escrituras. O sea, Pedro considera que las cartas de Pablo eran escritura sagrada. Pablo se sabe poseedor de la palabra de Cristo de tal manera que él habla, por ejemplo, de su evangelio. Si yo mismo llegara aquí predicando un evangelio diferente de que os anuncié, sea maldito. Si llegaran ángeles del cielo, si llegaran los 12 apóstoles y una legión de ángeles aquí frente a ustedes y dijeran algo distinto de lo que yo os he dicho, sean malditos todos ellos. Por supuesto, tal cosa no ocurriría, pero Pablo se pone en una posición de defender no solamente su apostolado, sino la palabra que le da sustento a su apostolado. Su evangelio, Pablo lo llama de una manera muy afectuosa, mi evangelio, sabiendo que por supuesto no era el evangelio que Pablo se inventaba, sino el evangelio, la compleción del mensaje evangélico que le había llegado por mediación del Espíritu Santo, enviado por Cristo. Hermano, gracias por sus respuestas, pero quedo con la duda a la respuesta de la primera pregunta, ya que uso palabras que no comprendo muy bien por falta de mi grado académico. ¿Me podría aclarar de manera más sencilla? Pido disculpas, me regreso a ver. Me pregunto si es el término abrogar. ¿Sí, hermano Porras? ¿Se refiere usted al término abrogar? Que si está correcto usarlo para el fin de la ley. ¿Se refiere usted, mi amado hermano, a esto? ¿O se refiere usted a su segunda pregunta donde dice que existen diferentes formas de llamar a la ley de Cristo, por supuesto? Como lo mismo, dice, estas diferentes formas de llamar a la ley se pueden entender como lo mismo, o cada uno de los nombres representa una figura en particular del carácter divino de la obra salvífica para el ser humano. Bueno, hermano, de momento no sé si la respuesta que ofrecí sea realmente satisfaga de respuesta de alguna manera. Lo que me queda muy claro es que estas tres maneras de denominar a la ley de Cristo, o estas maneras de hablar en Romanos 8, Romanos 3 y Santiago 1:25, es para referirse a la ley de Cristo. Jacobo la llama ley de la libertad, Romanos la llaman ley de la fe, Romanos 3, y ley del Espíritu en Romanos 8:2, que cada una de ellas pueden connotar cosas profundas referidas a la obra salvífica. Yo creo que sí. De momento no las tengo presentes, mi amado hermano, pero estoy seguro que cada uno de estos tres nombres, de estos tres epítetos para referirse a la ley de Cristo, contienen todavía profundidades que vale la pena explorar. William Abraham Solís Peraza dice, término ley es Torah. Término ley es Torah, ¿no? Bueno, le llaman Torah los judíos al conjunto de los 5 primeros libros. Torah quiere decir instrucción.
Abraham Mena, hermano, gracias por compartir tu conocimiento de la palabra del Señor. Es una bendición para nosotros. Hermano, muchas gracias, hermano Abraham. Fuerte abrazo también para ti. Nuestra hermana Evelia Cortés dice, le llamaban Cristo como blasfemia. ¿Me podría ayudar con el trasfondo de esto? Evelia Cortés dice, o Corteso, con el trasfondo del nombre de Jesús. Bueno, la palabra Christos, hermana, es la traducción griega del vocablo hebreo Meshiach, que quiere decir ungido. O sea, yo creo que no se usó peyorativamente para Jesús el nombre Christos. De hecho, me parece ser que ya es en los escritos de los apóstoles cuando se refieren a nuestro Señor como el Christos. Me parece ser que Pedro, cuando nuestro Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro, en el capítulo 16, versículo 16, me parece, del Evangelio de Mateo, dice, tú eres el Cristo. Déjenme buscarlo aquí. Creo que lo tengo aquí a la mano del texto griego. Le dice, contestó Simón Pedro, diciendo, dice, su y o Christos, o ios tu Theou, tus santos. Le dice, su y o Christos, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el largamente esperado Redentor. Su y o Christos, tú eres el Cristo, o Hios tu Theou, tus santos, el Hijo del Dios que vive, el Hijo del Dios viviente. También se puede traducir así, o el Hijo del Dios vivo. Sí, hermano, la palabra abrogar es una palabra muy, muy fuerte, muy fuerte, muy categórica, que no daba lugar, hermano, a ningún tipo de consideración, eh, algo así como si el judío llegara a pensar que todavía hay mucho, mucho muy valioso y mucho que retener de la ley de Moisés, mucho que no podía pasar así nada más porque sí. Pablo, al usar estas palabras, o los escritores sagrados, al emplear este término tan fuertísimo, de abrogar o cancelar o inclusive destruir, es otra de las connotaciones del término, lo utilizan para, pues, que era la palabra que se empleaba para cuando las leyes dejaban de funcionar o se suplían por otras y dejaban de ser operativas y dejaban de ser, ¿cómo se dice?, vinculantes de una manera definitiva, que no quedara duda que todo aquel sistema de ley había quedado definitivamente atrás. Marlene Echeverría, incluso a mi hermana Evelia Cortés, incluso con el trasfondo del nombre de Jesús. Creo yo que no es peyorativo ni se usaba como blasfemia. Me parece ser que este nombre de Cristo, hermana, hoy que le voy a decir a usted, se usa, por ejemplo, en la genealogía, y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació el Jesús llamado el Cristo. O cuando llegan los magos y le preguntan a los sacerdotes, aquellos, a los principales sacerdotes y a los escribas, dónde iba a nacer el Cristo. O sea, tal parece que este es un hombre con una larga ascendencia, el ungido, que fue guardado por Israel desde tiempos inmemoriales, al punto de que hasta estos sabios que no eran judíos preguntan por él utilizando el término, no sé, seguramente arameo. Han de haber llegado estos hombres hablando arameo, seguramente que era el idioma de ellos, de la zona del Medio Oriente, donde el término connotaba, quizás merced a la presencia de los judíos en aquellos lugares. A partir de la dispersión, muchos se quedaron en aquella zona del Medio Oriente. El término Christos, ungido, tenía un carácter realmente sagrado, no hasta donde yo entiendo peyorativo. Eh, Parece ser que el nombre quizás lo usó de una manera burlona uno de los malhechores. Recuerdan ustedes que estaba colgado a uno y otro lado de nuestro Señor en el Calvario. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, hay un tono ahí seguramente burlesco en el uso, pero pues nos damos cuenta de parte de quién venía el manejo tan oscuro y tan terrible de este hombre. Nuestro Señor dice Juan dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Tiene una connotación realmente sagrada, hermana, desde tiempos inmemoriales. No sé si esto le da respuesta, hermana, si es lo que usted estaba preguntándome aquí. Marlene Echeverría, un saludo fraternal, hermanos desde Vancouver. Muchas gracias, hermana Marlene. Hermana Yelitza, paz de Dios desde Kentfield, California. Hermana Yelitza, un fuerte abrazo para usted. La hermana Edelia Cortés, gracias, hermano, interesantísimo. Ronald Freddy Bonilla, triunfo, bendiciones, hermano. El hermano Jaime, hermano José Antonio, gracias por su exposición. Tengo esta pregunta. Los judíos, al intentar hacer o cumplir la ley mosaica, ¿era como una fe objetiva o una fe subjetiva? Ya que nosotros hoy conocemos que nuestra fe es una fe interna, es decir, subjetiva para salvación, y la fe objetiva para obediencia externa. El apóstol Pablo dice que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Yo creo que el judío, al intentar hacer cumplir la ley mosaica, se fijaba sobre todo en el manejo externo, en el cumplimiento externo, en las exterioridades de la ley. En un tiempo, Pablo, cuando era fariseo, decía que conforme a la ley él era irreprensible. Aunque aquí tenemos que entender que no significa que Pablo cumplió a cabalidad perfectamente la ley, porque nadie lo pudo hacer, sino se refería a las exterioridades, a esas exterioridades que tanto amaban los fariseos. Podemos hablar nosotros ya como creyentes de fe, en ese sentido de la certeza, que se apoya, hermano, creo yo, en esta capacidad espiritual que Dios da para dar por ciertas sus palabras, para dar por cierta su acción en el mundo, su actuar y su presencia constructora, creadora y por supuesto salvadora en el mundo.
Por otro lado, hermano, había, por ejemplo, nuestro Señor señala en varios lugares de los evangelios a personas que dice tenían fe. Nunca he visto tanta fe en Israel. Por ejemplo, nuestro Señor refiriéndose a aquel empleado romano que le pide que vaya a su casa o que le pide que sane a su siervo, y el Señor se ofrece de una manera preciosa a ir a la casa de esta persona para sanarlo. Y aquel hombre le dice, no, Señor, basta con que tú digas la palabra y mi siervo se sanará. Y dice nuestro Señor, nunca he visto una fe tan grande en todo Israel. Tenemos nosotros que notar que en todos estos casos donde nuestro Señor se refiere a la fe, ya sea de los judíos o de algunos gentiles, en los días de su ministerio terrenal, no era precisamente una fe salvífica, sino era una fe para recibir milagros. En todas las ocasiones en que nuestro Señor se refiere a la fe de ellos, es una fe, podemos decir, objetiva, práctica, quizás basada en la observación de ver cómo nuestro Señor levantaba a los muertos, sanaba a los leprosos, le devolvía la vista a los ciegos, y sobre estas bases, muchas veces este tipo de confianza en el poder de una persona demostrada a lo largo pues, de muchos meses y de los rumores que llegaban por todos lados de que nuestro Señor tenía un gran poder sanador. Estas personas, en consecuencia, obraban, pero ninguna de ellas tiene este sentido de salvación espiritual. El verbo sozo es el que se emplea, por ejemplo, cuando le dice a los que sanaba, les dice, tu fe te ha, muchos dicen, salvado, en realidad no es salvado, sino sanado. El verbo sozo tiene estas dos diferentes lemas o significados. Sozo significa salvar. Sozo significa también sanar. Cuando los enfermos recibían la sanidad del Señor, ciertamente les decía, tu fe te ha sanado. No salvado en el sentido espiritual, como muchos equivocadamente suponen. En todos estos casos, no tenemos nosotros una salvación del pecado, no es una acción, podemos decir, soteriológica, un don de Dios que da la fe salvífica, sino es la fe sencillamente que todos, la mayoría de los seres humanos tenemos y estamos dotados, generalmente basada en la observación, basada en la intuición también. Y en el caso, creo yo, de algunos de estos personajes de los evangelios, seguramente que en algunos de ellos Dios obró de manera particular, proveyéndoles esta capacidad, pero para recibir un milagro. Simplemente analicen ustedes con su Biblia todos estos lugares. Es muy interesante verlo desde esta óptica y se pueden encontrar pues, grandes e interesantes sorpresas. La fe objetiva para obediencia externa, como menciona nuestro hermano Jaime, por supuesto que es esto, hermano. Obediencia externa, exterioridades, y en el caso de nuestro Señor con los encuentros que tuvo con aquellas personas necesitadas, pues el hecho de que el Señor así les otorgara las cosas que buscaban y pedían de Él. Pero la fe interna como don de Dios que podemos decir, que se apodera de lo eterno, que toman las palabras y las promesas increíbles de Dios y las hace suyas y las hace la base y el fundamento de su vida. Esto, sin lugar a dudas, amados hermanos y hermanas, es fe salvífica. Fe como don del Espíritu, capacidad espiritual, donde podemos decir nos apoderamos literalmente
de lo eterno, de las promesas de Dios. Es la fe, como dice la carta a los hebreos, como certeza de lo que se espera. Certeza. Convicción de lo que no se ve. Esta es una gran capacidad espiritual. ¿Quién puede creer lo que no ve? Pero esta capacidad espiritual, hermanos, que no es un regalo de los ignorantes, sino un don profundo a través del cual nosotros nos remontamos más allá de nuestra pobre capacidad humana, de tal manera que podemos nosotros, como Abraham dice, que se sostenía como viendo al invisible. Hermano José Antonio, dice el hermano Jesús Lozada, en el tema de apologética se habla de fe natural del hombre caído, necesita ver, y una fe espiritual exclusiva de los nuevos nacidos. Muy cierto, hermano. La fe natural necesita de ver o tratar de comprobar con sus sentidos. De ahí el apego a los ídolos. Muy cierto, hermano. La fe espiritual, como ya lo leyó usted, es espiritual. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Será eso a que se refiere la pregunta anterior? Pues yo creo que sí, hermano Jesús. Y yo creo que entre usted y yo le hemos dado respuesta aquí a nuestro hermano Jaime. Creo yo que cubre bien, a no ser que nuestro hermano Jaime tenga por ahí alguna contrarréplica o nos hiciera favor de decirnos que no le atinamos en la respuesta a la pregunta. Pero me gusta mucho cómo define usted, hermano, aquí fe espiritual y fe natural. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted. Si hay alguna otra pregunta. Me pregunto también, volviendo a la pregunta del hermano Jaime, cuando dice la fe subjetiva para salvación y la fe objetiva para obediencia externa, me pregunto si se necesita de fe objetiva para la obediencia externa. Y la fe siempre es interna, es decir, la convicción, la certeza, se da en lo profundo, yo diría en este caso, en lo profundo de esta nueva criatura que Dios nos ha dado en el nuevo nacimiento. Hermanos, se podría decir en vez de el justo por la fe vivirá, el justo por su fidelidad vivirá. Es muy interesante porque la palabra pistis, en algunos contextos, hermano Porras, puede traducirse como fidelidad. Se habla, por ejemplo, de la pistis Christu, de la fe de Cristo que algunos traducen como fidelidad de Cristo. Yo creo que el contexto nos indicaría, hermano, si es uno u otro. En este caso, el justo por la fidelidad. Tenemos que tener cuidado de que la fidelidad no se convierta en una obra del hombre. La fe entendida como certeza realmente es una cuestión profundamente espiritual, podemos decir subjetiva. La certeza y la confianza brotan del corazón. Ahora, fidelidad como lealtad, lealtad a Dios, lealtad a la palabra, no sé, quizás podemos hablar de fidelidad. En algunas ocasiones, por ejemplo, se traducen estos, recuerdan ustedes en la carta a los Efesios,
perdón, en la carta a los Gálatas, cuando se habla del don del Espíritu, cuando se enumera allí, fíjese cómo dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, en el capítulo 5, versículo 18 de Gálatas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad, etcétera, etcétera. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. En otras versiones dice fe. Si esta fidelidad es lealtad, hermano, si la captamos nosotros como fruto del Espíritu, eh, yo no tendría obstáculo para que en algunos contextos se usaran. No estoy tan seguro, hermano Porras, si conviene usar aquí la palabra fidelidad aplicada a este pasaje de Romanos 1, el justo por la fe vivirá. Sería cosa como de estudiarlo un poquito más. La pregunta sería fidelidad a quién o fidelidad a qué. En Gálatas, donde estábamos ahora 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, dicen algunos. La palabra es pistis, como igual aquí en Romanos, ¿verdad? El justo vive de la pistis, vive de la fe. Ya se presenta aquí en Gálatas como fruto del Espíritu. Fidelidad, yo creo que fidelidad a Cristo, fidelidad a la palabra de Cristo, fidelidad a la ley de Cristo, fidelidad a la verdad. Y en un sentido, no sé si aquí en Romanos, el justo vivirá por su fidelidad. No lo sé, hermano, pero vale la pena estudiarlo. Podemos dejarlo, hermano, mi querido hermano Porras, lo podemos dejar ahí pendiente para ver connotaciones, en que, por ejemplo, usted que me hace la pregunta, cuando dice usted, ¿será posible decir el justo por su fidelidad? ¿En qué está usted pensando, hermano Porras, cuando dice fidelidad? ¿Qué le suscita a usted el término fidelidad? ¿Qué le sugiere a usted? ¿Cómo debiésemos interpretar fidelidad aquí en este contexto? Como ve, pues son a veces cosas que en una charla nos vienen muy bien porque podemos ir y venir en el intercambio de ideas, de versículos. Mira, hermano, se usa aquí y acá como fidelidad y está muy bien, pero acá como que no mucho. En fin, explorar un poquito más. Dice mi hermano Jesús Lozada, William Abraham Solís Peraza, eh, afirma y pregunta, el Shabbat, al ser una sombra de Cristo cumplida en él, ese mandamiento y señal de las tablas del pacto queda sin efecto ahora. En la ley de Cristo, el cuarto mandamiento ya no es vinculante. Es que en la ley de Cristo, hermano, eh, los mandamientos de Moisés, cuando nuestro Señor los toma, decíamos a lo largo del mensaje que los transforma, los convierte en algo muchísimo más profundo. De hecho, el cuarto mandamiento, hermano, que no es un mandamiento propiamente hablando, no es un mandamiento, podemos decir, entre comillas, moral, es un mandamiento de tipo, podemos decir, ceremonial. Y muchas de las ceremonias en la ley, muchas de las situaciones ceremoniales
siempre tienen un sentido típico, es decir, son como un tipo de algo. En este caso, el Shabbat, según la carta de los Hebreos, también apunta hacia Cristo nuestro descanso. De hecho, ninguno de los 10 mandamientos como tales son vinculantes. Y nuestro Señor toma algunos de estos mandamientos del Decálogo, por ejemplo, y otros que no están en el Decálogo, pero que son, entre comillas, de carácter moral, los toma para transformarlos. Ya no se trata solamente de no hacer, por ejemplo, sino de hacer algo más. Y algo a veces muy demandante, por ejemplo, cuando dice, oísteis que os fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, que el que vea a una mujer, o en su caso a un hombre para desearlo o desearla en su corazón, ya adulteró con él. Aquí tenemos algo que yo creo que va mucho más allá. Moisés no ni siquiera creo yo lo ha de haber pensado así. Y no se trata en el yo os digo de simplemente esclarecer lo que en la tradición judía se había perdido en cuanto al entendimiento de adulterar. No hay tal cosa, era bastante mecánico y bastante físico el sentido en el que Moisés se refiere a este asunto. Es con Cristo cuando este mandamiento se vuelve verdaderamente, alcanza su profundidad plena. Revela perfectamente en el nuevo pacto lo que estaba no solamente escondido en los días de Moisés, y en lo que viene a convertirse ahora en función de la nueva criatura, hermano. Tenemos nosotros que pensar muy bien en este asunto de la nueva criatura, porque los mandamientos se dan a creyentes que son nefmáticos, que son espirituales, que han nacido del Espíritu. Y entonces, en este sentido, los mandamientos dados podemos decir, a los creyentes, adquieren una serie de dimensiones que no tienen como si se mencionan simplemente como leyes, como si se tratara de un simple código dado a cualquier persona. Tienen una connotación y una profundidad distintas. Y una capacidad de realización del mandamiento distinta. Porque aquí estamos contando con la ayuda de Dios que dice, yo haré que ustedes anden en mis caminos y cumplan mis mandamientos. Es Dios mismo que está perfectamente involucrado en la realización por parte de sus hijos y sus hijas de este cumplimiento de su voluntad. O sea, Dios no solamente nos salva, no solamente nos justifica, nos santifica en el sentido de la perfección. Por eso, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 14, dice algo en verdad extraordinario ahí. Dice que con una sola ofrenda, 10:14 de los Hebreos, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Noten que la sola ofrenda, que con una sola ofrenda, ¿qué ofrenda se refiere? A su muerte en la cruz del Calvario. Dice, con una sola ofrenda, no solamente conquistó para nosotros el perdón de los pecados, no solamente ganó para nosotros el ser declarados justos, sino que también ganó para nosotros el que pudiésemos nacer de lo alto. También ganó para nosotros el que fuéramos conformados a su imagen. También ganó para nosotros el ser santificados y perfeccionados, dice, a los que están siendo, noten ustedes la voz pasiva, a los que están siendo santificados. Es decir, la acción de Dios, que es el autor de esta acción, por eso la voz pasiva, nosotros no la actuamos, recibimos los efectos de la acción. Esto tiene la voz pasiva. Por eso es tan importante traducir
con cuidado las voces pasivas, a los que están siendo santificados. Además tenemos un presente continuo. Dios nos está santificando continuamente, todos los días. Dios está involucrado en todo este proceso. Y por supuesto, regresando al cuarto mandamiento, hermano, hay en el cuarto mandamiento otras profundidades. Nosotros entramos al descanso. Dios nos procura el descanso. Dios nos hace descansar en Él, dice, porque descansamos de nuestras obras. Por fin, como dice la carta a los Hebreos, que es interesantísimo que se dé en este contexto, limpia nuestras conciencias. Da paz al corazón al saber que verdaderamente todos los pecados fueron perdonados. Y paz al saber que las obras que realizamos nosotros son obras que el mismo Dios realiza poderosamente en nosotros. Esto como parte de su proyecto perfeccionador, santificador. O sea, Cristo ha ganado con su muerte en la cruz todas las gracias que necesitamos para llegar finalmente sin mancha y sin arruga delante de Él. Por eso dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Y cómo es que nos han sido dadas? Porque han sido ganadas, porque han sido obtenidas en virtud de los sufrimientos de nuestro precioso Mesías Jesucristo. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar aquí esta conversación. Espero que podamos vernos posteriormente en otra ocasión en una de estas charlas bíblicas el siguiente miércoles. Que el Señor les prospere en todas las cosas, les añada, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, hermanos y hermanas queridas. Buenas noches.